Políticas Públicas 2030, hoy con la conducción de Jorge Neira, médico intensivista. Miguel hoy nos va a acompañar en el programa por motivos profesionales y bueno, tengo la alegría de presentar también a María Rosa López, la licenciada en Enfermería, amiga de la casa y miembro del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Y bueno, nos acompañarán también junto a ella la profesora Alicia Espósito, licenciada y docente en Enfermería, y la profesora Alicia Rossi, honoraria de la UNR. Así que buenas tardes, Jorge, buenas tardes, María Rosa. Bueno, muchas gracias por la presentación como siempre y por todo el trabajo que haces. Bienvenida como siempre Rosa, bienvenida Alicia en esta primera parte. Bueno, ¿qué vamos a comentar hoy, María Rosa, específicamente? Tiene que ver algo con los mayores, con los adultos mayores, ¿no? Y me parece que es algo muy trascendental en cuanto al cambio epidemiológico que ha tenido este país y ha tenido el mundo, digamos, con un aumento de la longevidad y la cantidad de adultos mayores, y con la problemática de ser adulto mayor y las complicaciones que tiene el edadismo, que es considerar que el viejo ya está, digamos, para el descarte y no para que pueda seguir teniendo una vida plena, ¿no? Así que hoy tendríamos que, hoy tendríamos que trabajar en eso, ¿no? Me parece. Bueno, adelante, adelante. ¿Escuchan? María Rosa, ¿ya estás? Acá estoy, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y bueno, como vos decís, siempre jóvenes, ¿no? ¿Qué aportamos a la década del envejecimiento saludable? Así Eh, es. ¿eh? Así es, digo, eso es el objetivo. El objetivo es, en realidad me parece que es, primero poner los límites, ¿no? Porque hoy estaba viendo algunos proyectos de ley que dicen que una persona, un adulto mayor es más de 60 años, y en realidad uno se empieza a pensar, ¿es esa la edad de corte, digamos, 60 años? 60 años quizás sea una de las etapas más productivas de la vida profesional, ¿no? Quizás entre los 40 y los 60 es cuando la persona tiene un mayor desarrollo intelectual y donde junta la experiencia, digamos, con el aprendizaje que ha tenido, ¿no? Y a mí me parece que 60 es un poco, hoy es un poco como para, fíjate vos que hay muchos países que están empezando a pensar en postergar la edad jubilatoria, porque cuando una persona está para jubilarse, la verdad, uno dice justo está en lo mejor de su momento, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga, digamos, menor capacidad que si tiene 20, desde el punto de vista físico, pero no desde el punto de vista intelectual. Y esto a mí me parece que es de acá esta transición, digamos, entre lo intelectual y lo físico, lo que hace que muchas veces haya dificultades en entender qué significa el envejecimiento, ¿no? ¿Cuál es la idea de ustedes? Me gustaría escucharla porque la verdad que la opinión de enfermería que ha visto, digamos, que ve las cosas desde su óptica, me parece siempre muy interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, como siempre, agradecemos a nuestro señor presidente, el señor Miguel Secchi, del Foro de Desarrollo de la Ciencia, que nos da estos espacios para poder reflexionar, ver aprendizaje, inspirarnos, ¿no? En esto de la década del envejecimiento saludable, porque envejecer no significa perder oportunidades, como vos decís, sino esto de seguir viviendo con salud, con autonomía, participar y por qué no generar nuevos proyectos, ¿no? Así que para mí es un placer tener este encuentro y bueno, por supuesto que les voy a presentar a nuestras invitadas, la licenciada, la magíster Cecilia Rossi. Ella es profesora honoraria de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo tengo el gran placer de ser egresada de su universidad. Ella jubilada igual que yo, pero ha dejado una gran huella en mi vida profesional, porque siempre digo que me ha contagiado cuando fue mi docente la pasión. Ella es profesora titular, investigadora en categorizada.
pero junto con nuestras invitadas son cofundadoras de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor y coordinadoras nacionales en Argentina de esta misma red, cosa que me parece muy, muy importante que se visibilice el rol que cumplen. Ahora después les vamos a consultar a ellas qué es esto de la red nacional e internacional, cuándo surge y cómo. Yo he tenido la suerte de participar en algunos de los encuentros y me parecen fantásticos. También contamos con Alicia Espósito, ella es licenciada y docente en enfermería, es la jefa de departamento del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario y también enfermera en PAMI, en la unidad coronaria, es docente de la Escuela Superior y también colabora en la Comisión de Auditoría en el Colegio de Enfermería. Así que para mí es un gran placer poder hacer este encuentro y bueno, buenas tardes, buenas tardes. Hola, Así es. María Rosa, ¿me escuchás? Sí, sí, Ceci, ¿cómo estás? Te escucho perfecto. Finalmente, perdón. Bueno, un placer estar en este programa con tan distinguidas personas y con vos. Bueno, lo que hablaste de la red, nosotros tenemos una red, ESAM se llama, Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor. La creamos en el año 2006 en un coloquio panamericano de enfermería que se hizo en Buenos Aires en noviembre de 2006. Este año cumplimos 20 años y ahí lo hicimos con varios colegas. En ese momento éramos 15 colegas. Hoy tenemos el honor de ser 12 países. Los 12 países que componen la red de sangre internacional es Argentina, Perú, Brasil, México, Venezuela, Chile, El Salvador, Ecuador, Cuba, Uruguay, Colombia y España, y muy próximamente Italia. ¿Por qué creamos esta red? Nosotros veníamos trabajando desde el año 2003-2004 con una preocupación sobre cómo se estaba enseñando y qué pasaba con los adultos mayores en las escuelas de enfermería. Así fue que nos reunimos, los creamos como una estrategia de comunicación, de vinculación, de cooperación y de sinergia que nos interesaba y nos interesa y nos va a seguir interesando el desarrollo de los cuidados, la gestión, la investigación, la información y la educación en enfermería, y de esta manera contribuir a todo lo que es la educación de enfermería, los cuidados de enfermería y a las comunidades sobre el cuidado a los adultos mayores. Además, también apoyar la formación de recursos humanos en este área y, tan importante, estamos unidas a la década de envejecimiento saludable. En 2004 nosotros presentamos un proyecto como Red Internacional, tuvimos una entrevista así por este medio con las autoridades de la década de envejecimiento saludable, presentamos un proyecto el cual fue aceptado. Este proyecto no muestra más ni nada menos de lo que venimos haciendo en los distintos países de Latinoamérica y de España, sobre todo lo que es los propósitos con esta expansión, digamos, expansión, crecimiento de la esperanza de vida de los adultos mayores. La misión nuestra es trabajar con la educación, con la parte de la salud, las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, trabajar con las comunidades, eh, con los centros de salud, trabajar mucho en APS, y eso lo vamos haciendo en los países, en todos los países, y acá en Argentina también. Acá en Argentina la creamos en el año 2012. Y acá tenemos, yo estoy a cargo de la coordinación de esa red en Argentina, y hay coordinadoras en Rosario, Alicia es parte de eso, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, Río Gallegos, Villa Mercedes, San Luis, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Tucumán, Río Negro y Neuquén. ¿Y qué hacemos? Bueno, cada uno eh, está trabajando muy fuertemente sobre esto, y
tenemos grandes progresos. Estoy muy orgullosa de todo lo que venimos haciendo a nivel internacional y nacional. Trabajamos también en investigaciones. Ahora nosotros vamos a tener un encuentro en Ribera Preto, en Brasil. Próximamente en octubre vamos a proponer una nueva investigación multicéntrica y como es de ver, también Argentina va a participar. No puedo encender, vos sabés que tengo encendida la cámara, María Rosa, No es perdón. necesario, no es necesario, Cecilia. Una pregunta, Cecilia, una pregunta muy interesante lo que estás comentando. Cuando vos decís esta red y decís nosotros, ¿nosotros son solamente enfermeros o hay algunas otras disciplinas que forman parte del grupo? Bueno, primero Jorge, mucho gusto, te conozco porque toda mi vida fui de cuidados intensivos. No sé Ah, si mirá, mirá. Y además toda sos mi vida rosarina. fui de cuidados Y intensivos. además sos rosarina, yo tengo por Rosario un enorme afecto, tengo muchos amigos y además tengo por la ciudad una... Yo siempre decía que si yo no tuviera que vivir en Buenos Aires, soy porteño, yo nací en Constitución, y decía que si yo no tuviera que vivir en Buenos Aires, hay dos lugares que serían el lugar donde yo viviera aquí en este lado, digamos, del océano, que serían en Uruguay, en Montevideo y en Rosario, porque los dos me parecen absolutamente afectuosos. Y tengo Bueno, una sensación, yo soy, ha sido concurrente al Cairo de la época que el Cairo no era lo ay, que es Cairo, ahora, claro, claro, claro que sí, sí, sí. así que me siento muy identificado con los rosarinos y les tengo un enorme afecto. Sí. Bueno, lo que vos me preguntabas, que en todos los países estamos trabajando y acá en Argentina estamos trabajando interdisciplinariamente. Es decir, fíjate vos que con los congresos que hubo y que va a haber ahora en agosto con eh, lo que es la Asociación de Geriatría de Argentina, ¿no es La cierto? SAG, la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. Exacto. Bueno, ahí tenemos colegas que trabajamos también interdisciplinariamente. Acá en Rosario también trabajamos interdisciplinariamente. Trabajamos con la Universidad de Personas Mayores, que está Ah, acá en mirá. Rosario, y venimos trabajando desde que se creó, desde el año 2011 acá, pero mis colegas de las otras provincias también trabajan en lo que es cursos, actualización, congresos y trabajan con la comunidad interdisciplinariamente. Esta es una red de enfermería. Esa iniciativa fue nuestra, Sí, sí. pero trabajamos a la par con la comunidad. El objetivo, la misión nuestra es todo lo que es el avance en educación, los cambios curriculares que se han hecho sobre los cuidados de los adultos mayores. En investigación, hemos hecho muchísimas investigaciones de adultos mayores, hemos hecho publicaciones también, publicaciones en libros nacionales e internacionales, en revistas de enfermerías indexadas, y bueno, estamos en distintos foros, por suerte. Y también nosotros lo vemos, esta misión nuestra de crear la red y la preocupación que hay, no solamente por el cuidado de enfermería en internación y dentro de internación los distintos niveles de complejidad, desde cuidados intensivos, cuidados intermedios, los pacientes son autovalentes y también hasta los consultorios externos, los centros de salud. Es decir, lo que nos preocupa en general, te digo, Jorge, en este momento mucho, a veces me dicen que soy medio utópica, es el edadismo, que todavía existe, Sí, tal cual, tal desgraciadamente, cual. pero no solamente en la parte de internación, sino todo lo que es el edadismo, la discriminación en los negocios, en los bancos, en la calle y también en todos los trámites que tienen que hacer, por ejemplo, adultos mayores. En eso estamos tratando de trabajar, acercándonos a los lugares, dando nuestras opiniones, como estas entrevistas, estos programas de radio. Lo importante es que cómo ha aumentado todo lo que es la población de adultos mayores, que para mí es un enorme valor
de acuerdo, mal que le pese a mucha gente. Es Tal decir, cual. entonces lo que tenemos que ver, ¿por qué? Porque se sigue viendo a los adultos mayores con una imagen de antaño, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi nono Calabrés, ¿no? Esa imagen de te jubilaste, la decrepitud, que tenés, sos un crónico, ya no podés trabajar, ya no podés ir a gimnasia, ya no te podés enamorar. Estamos trabajando con toda esa imagen. He tenido el placer de trabajar, vos lo debés conocer, de trabajar, no, de disertar con Ricardo Iacup, que es un psicólogo que trabaja aquí en Buenos Aires, en la UBA, con todo lo que es adultos mayores. Y bueno, en eso estamos muy de acuerdo todas, y todas las que pertenecemos a la red de enfermería. Vos sabés, Cecilia, que yo aprendí con un amigo que conoció muy bien María Rosa, que la definición de viejo es que uno es tan viejo como sus recuerdos y tan joven como sus proyectos, ¿no? Y Tal cual. esta persona que te digo tenía 103 años cuando falleció y Bien ahí. estaba transitando su proceso de muerte y seguía teniendo proyectos para 10 años adelante, ¿no? Porque su cabeza le funcionaba como cuando tenía 20. Lo que pasa que alguna vez dijo un famoso futbolista argentino, dice que tenía como 90 años, decía, yo ahora juego mejor que antes, el tema es que las piernas no me acompañan. Y a mí me parece que es una buena definición porque en realidad eso es lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa es que, bueno, la limitación física por creer que eso se tiene que resolver solo, en fin, me parece que este acompañamiento que ustedes dicen es sumamente importante y sobre todo también cambiarle la cabeza a la sociedad. La sociedad tiene que entender que una persona mayor no es una persona vulnerable porque tiene algunas limitaciones que no tienen los jóvenes, pero eso no quiere decir que sea descartable, digamos, al contrario, también son vulnerables los niños y son la potencia mayor de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es algo que está bueno. Yo estaba pensando, Alicia, Cecilia, cuando vos hablabas, que nosotros en la academia tenemos la idea de hacer cosas que tengan que ver con la comunidad, no solamente con la comunidad médica, sino con la comunidad general. Y yo creo que este es un tema de posicionamiento, me parece. Este es un tema de posicionamiento tanto, digamos, el abordaje del adulto mayor, que es difícil de definir, ¿no? Porque cuando decís adulto mayor, ¿mayor de qué? ¿Mayor de cuántos años? Mayor de... eh, yo creo que este es un tema muy importante, sobre todo porque atañe a toda la sociedad, ¿no? No sé ustedes qué piensan, María Rosa, Cecilia, Alicia. Sí, Jorge, a ver, yo quiero resaltar un poco lo que Cecilia nos decía, ¿no? Esto de la formación en las diversas universidades para el personal de enfermería, referido a la atención primaria, ¿no? Porque es el Claro. primer contacto con la persona, la familia, la comunidad, ¿no? En este sistema sanitario. Y me parece que es la puerta de entrada para representar, para buscar estrategias, para promover el bienestar. Obviamente que prevenir la enfermedad y poder garantizar una atención integral, ¿no? Entonces me parece que su verdadero valor radica en poner a la persona en el centro del cuidado, ¿no? Considerando no solo que puede tener una enfermedad, sino también que tiene un contexto familiar, una cultura, un ambiente, o sea, cómo desde la atención primaria, que es algo que no está a mi criterio muy desarrollada, se pueden acompañar a las personas a lo largo del curso de la vida, ¿no? Promoviendo hábitos saludables, detectando algunos problemas de salud. Y acá me parece que en este escenario el rol de enfermería es muy importante, por no decir esencial. ¿Por qué? Por la cercanía, ¿no? Que tenemos con la comunidad y también con una gran capacidad que tenemos, que es la de educar, de prevenir, de acompañar, ¿no? Esto de estar, como siempre decimos, ¿no? Nosotros los enfermeros brindamos cuidado, pero estos cuidados también se pueden coordinar para poder fortalecer nuestros adultos mayores. Fíjate, María Rosa, que hay una cosa interesante que decís, la atención primaria de la salud no es hacerse atender en un lugar antes que el hospital, sino es el sistema que hace que el hospital se acerque al paciente en todo sentido. No es que el paciente tiene que ir al centro de salud, sino que es el mismo hospital, el mismo centro de salud que lo va a buscar a su entorno y a su comunidad.
Y ahí ese es un rol que la enfermera tiene porque es un par del paciente que viene y tiene, como vos decís, mucho más vínculo, un vínculo mucho más cercano y sobre todo el tema de la claridad en lo que significa el cuidado. Y a mí me parece que es una cosa sumamente importante. Yo creo que también ahí es el objetivo más importante, que es cómo ir a buscar a la gente para hacer promoción y protección de la salud, ¿no? Sí, sí. La atención primaria, siempre digo, nos recuerda que es el mejor tratamiento, ¿no? Es aquel que evita que aparezca la enfermedad. Y Claro. cuidar antes que curar, que es nuestro lema, diríamos, es escuchar antes que intervenir también y acompañar, porque hay que esperar que las cosas sucedan o que se agraven, sino de qué manera nosotros podemos transformar la realidad de la comunidad. Así que siempre digo que invertir en la atención primaria es estratégicamente importante, como digo yo, pero mucho más eficiente, sostenible y, ¿por qué no, accesible, ¿no? Entonces, me parece que esto es un escenario donde debemos estar involucrados, por supuesto que en forma interdisciplinaria. Vos, como estando en la Academia de Medicina, acá tenés referentes, tanto Cecilia como Alicia, de esta red, que te están diciendo que hace más de 20 años, y yo he participado en algunos y bueno, otros no por una cuestión de agenda, pero la verdad que el trabajo que hacen es maravilloso y nos representan a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Esto me parece que es clave. Y además hay una cosa, que el tema redes es fundamental, digamos. Yo creo que esta es la base de sustentación. Vos fíjate que, además de lo que contaba Cecilia, y seguramente va a comentar Alicia en un ratito, digamos, además del tema específico que nos atañe a nosotros, desde el punto de vista del sector salud, hay muchas otras cosas que tienen que ver con el bienestar de las personas, que son, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Todo lo que significa la urbanización, digamos, vivir en un lugar que sea adecuado para las personas mayores es muy importante, ¿no? Y digamos, yo creo que esas no son cosas menores. Yo hace muchos años, cuando iba a las reuniones del Interacademy Partnership en distintos lugares en el mundo, iba mucho a los programas de ciudades saludables, ciudades o pueblos saludables, o pequeñas cosas, pequeñas estructuras de vivienda saludable. Y es muy interesante porque hay muchas cosas que por ahí uno no tiene en cuenta. Mire, yo le voy a contar una historia. Una vez en Baltimore entré a un negocio que se llamaba La Mano Izquierda. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver? La mano izquierda era todo lo que tenían que usan los zurdos, que son diferentes de que usan los diestros, ¿no? Porque todo está hecho para el diestro. El cuchillo corta para el otro lado, las tijeras tienen los agujeros para el otro lado. Y ahí uno se da cuenta que estamos hablando de algo que no es una limitación, que es una característica. Sin embargo, esa característica, que no es la de la generalidad, hace que esa persona que tiene esa característica no pueda utilizar lo mismo que el resto, porque todo está hecho para el resto, ¿no? Y cuando uno ve eso, que es una cosa simple de ver, tiene que darse cuenta que a la persona mayor le pasan muchas cosas parecidas, pero que es mucho más frecuente, ¿no? Y además es una cosa que nos va a pasar a todos. No sé ustedes qué piensan, Cecilia. ¿Vos? Sí, Justo lo que está, perdón, María Rosa, lo que están hablando ustedes, no escuché primero al primer ponente, eh, eso es lo que estamos trabajando y mucho y con la década de envejecimiento saludable. Nuestro objetivo es tratar de fomentar y mantener la capacidad funcional Claro, de los adultos mayores. Y eso lo que les permite es ser ellos mismos, tener autonomía, pensamientos propios, respetarlos, darle la capacidad que tengan, no importa que estén en silla de ruedas o como estén. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Cuando hablamos de envejecimiento saludable, vemos un proceso que tenemos que optimizarlo y darles oportunidades para mejorar su vida, su calidad de vida. Y en eso estamos trabajando en todo sentido. no Y solamente, perdóname, Cecilia, no solamente su calidad, sino también su plenitud, porque genial. es, digamos, la potencialidad que cada uno tiene, la plenitud de poder desarrollar lo que quiere, ¿no? Sí, Bien, sí. los voy a molestar unos minutitos, nos vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a volver con este tema tan apasionante con Ceci y con Alicia. Nos encontramos en breve. Dale.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030. María Rosa. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con esto del envejecer en forma saludable, yo creo que como sociedad tenemos una responsabilidad importante, esto de promover un envejecimiento activo, respetuoso e inclusive, ¿no? Esto de derribar los prejuicios y reconocer que las personas mayores son portadoras de historia, de valores, de sabiduría, que no tengo ninguna duda que enriquece a toda nuestra comunidad. Así que para mí es un placer presentarles a Alicia, para que nos cuente y siga reforzando lo que Ceci nos comentó del rol importante que tienen ellos, y ella mucho más que está activamente trabajando con adultos mayores. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos. La verdad que es un placer y he tratado de hacer un esfuerzo sobrehumano para respetar a mi compañera y además líder total de esta red de SAM. Bueno, yo quiero hablar un poco de los lugares en donde realmente nosotros vemos que esto de la red funciona, donde estamos totalmente conectados, donde sabemos que se trabaja. Por ejemplo, el doctor Jorge Nieri seguramente se debe acordar, y usted también, María Rosa, en el año 1990, el doctor Berezovsky, Marcos Berezovsky, director del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario con 300 camas ocupadas en ese momento, también creo, porque era realmente destacar este señor, da un valor a la geriatría y la gerontología. Él creó la Escuela de Gerontología Municipal, la cual, después de tantos años, sigue funcionando y en donde se prioriza esto que la red quiere y trabaja todos los días, hacer talleres de movimiento, ocupar el tiempo libre de las personas mayores. Esto es concreto, se hace. Tienen desde talleres de pintura, de arte, hasta de movimiento, festejan todos los acontecimientos habidos y por haber, por ejemplo, el Día del Amigo en la Sociedad Rural de Rosario, un sinnúmero de gente trabajando en ese lugar y participando y todos gente mayor. Después el Centro de Investigación de la Tercera Edad, en el cual he estado también en la escuela, estuve 10 años como docente de cuidadores de ancianos. La escuela dio muchos cuidadores de ancianos que trabajan en domicilio sobre todo y que realmente aportan a que justamente esas internaciones en la cronicidad sean
a más tiempo, que no sea en lo inmediato. Entonces ayudan a la familia que está en crisis, ayudan positivamente a la familia, y también a veces no es la familia, es el vecino al que hay que educar, y forman parte de los cuidadores de ancianos que la Escuela de Gerontología Municipal forma. Pero no es el único lugar. También la universidad, en una época, formó cuidadores de ancianos, la Universidad Nacional de Rosario, en la Escuela de Enfermería. Bueno, estaba hablando del Centro de Investigación de la Tercera Edad, en donde realmente el trabajo también es inmenso. La doctora Dabove, que fue la creadora justamente de este centro, y que en este momento está Roxana Di Tulio, aquí en Rosario, en Santa Fe. Y bueno, ¿cómo nos ayudan? También ellos tienen una materia lectiva, una materia optativa, y ¿qué es lo que hacen? Unen el derecho en la tercera edad. Y esto al estudiante que realmente decide hacer esto, es muy importante para multiplicar los panes. Todo lo que se aprende ahí es el derecho que asiste a todas las personas de la tercera edad. También el Hospital Geriátrico Provincial de Rosario, en el cual tuve... Patricia, un pequeño Sí, comentario. La doctora Dabove justamente estuvo asesorando al diputado Galareto, que está presentando un proyecto justamente sobre el adulto mayor, que está presentado en la Cámara, digamos. Así que sí, todo cierra, digamos, ¿no? sí, y además la doctora Dabove con una impronta a nivel internacional que realmente fascina, con las publicaciones y las investigaciones que sigue haciendo, y que además lo más importante es justamente haber encontrado en ese lugar la interdisciplina. Claro. Eso es lo más importante. Ese es el punto de atracción, porque si todos no nos unimos, esto, por más que haya un plan de acción de la Red Internacional de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, llamada ESAM, para una década del envejecimiento saludable, realmente no se da si no somos todos, o por lo menos la mayoría, de los que nos comprometemos a entender que el que hoy atendemos, mañana somos nosotros. Eso es lo más importante. La empatía que le pongamos a nuestro trabajo diario. Bueno, no solo eso, el hospital geriátrico también, que no solamente tiene crónicos de alta estadía, sino tiene además un lugar en donde se hace paliativos, que justamente cuando nosotros hablamos de los ámbitos de acción que se le entregó desde la red de SAM a la OMS y los aprobó, es justamente pensar en la cronicidad de los pacientes y también en cuidados paliativos. Por eso, en mi profesión, cada vez aparece más la necesidad de tener una independencia y un saber propio de enfermería para esta clase de pacientes. Esto es, nosotros tenemos que formar a la sociedad, al mismo adulto mayor, porque tenemos que empezar por el ABC. ¿Qué pasa? ¿Cómo prevenimos los accidentes en el domicilio? Primero, con el autocuidado. Segundo, vamos a continuar con la gente que los cuida, que son los cuidadores, los familiares, los vecinos, los interesados en hacer esto. Que gracias a Dios cada vez hay más gente que quiere dedicarse a esto y que va a estudiar. Y después, a todos los profesionales, cada vez más,
que se involucran en el cuidado del adulto mayor. En el hospital geriátrico también se atiende a la comunidad y es importantísimo, entre todos estos ámbitos de acción que hablábamos, el que le llegue la medicación al paciente que no está internado, al paciente que se atiende por consultorio externo, que le llegue la medicación a tiempo, que le llegue el pañal a tiempo cuando lo necesita. Esto, y además los trabajadores sociales, con una muy buena expertise de saber a dónde vive, cómo vive ese paciente que después va a ser el próximo interno de este hospital. Y entonces ahí tenemos esa referencia y contrarreferencia para saber cuál es la población que vamos a tener. Y esto es importante señalarlo. Nosotros tenemos que anticipar lo más que podamos todos los aspectos de cómo viven. ¿Hay agua potable? Este anciano realmente tiene una bañadera todavía dentro de su hogar. ¿Qué pasa a veces con la vestimenta de esta gente? ¿Qué pasa con la alimentación, que hablamos tanto de saludable y demás? ¿Saben realmente, por ejemplo, prepararse una comida saludable? ¿Están preparados? Entonces, eso es lo que la enfermería, sobre todo, tiene que hacer. Y parece el ABC, parece que siempre estamos empezando, pero justamente sí, hay que empezar por lo más crítico, lo que realmente necesita la persona saber, por ejemplo, sus derechos, los derechos que los asisten. Otra de los lugares es la Facultad de la Tercera Edad, en donde mi distinguida coordinadora de esta red, Cecilia, es docente desde hace mucho, mucho tiempo, y es un lugar en donde hay trabajo, hay educación, y es justamente para la gente mayor. También dentro de las investigaciones que se han hecho en la ciudad de Rosario hay una muy importante que en un momento se dio a conocer sus resultados en un seminario de la UNR, que es la muerte bajo las sábanas. Una problemática muy importante que atañe al grupo de profesionales cuando tenemos internaciones de larga estadía y a veces no de larga estadía, en donde el paciente tiene úlceras por presión y esto lo puede llevar a la muerte. Esto también es importante decirlo, que la investigación y sobre todo el compromiso de seguir multiplicando, el compromiso de todos los profesionales de darle una mirada multidisciplinar. Es muy importante. También tenemos la sociedad... Una cosita antes de continuar. ¿Cómo ves vos el tema del desarrollo del cuidado paliativo? Nosotros venimos insistiendo hace rato, la ley de cuidados paliativos es del año 2022 y se reglamentó en 2023, o sea que ya está sí, digamos, en pleno. Y sin embargo, a nosotros nos parece que todavía no se ha implementado, no se ha insertado, digamos, en lo que es la atención de la salud, sino con un concepto de que el cuidado paliativo es para después, para cuando ya no hay nada más que tratar, y entonces, pero a mí me parece que a medida que va disminuyendo el cuidado curativo, el cuidado paliativo debería ir aumentando, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el acompañamiento, y lo entiende más la enfermera que el profesional, que el médico, ¿no? Porque el médico siempre dice que los médicos estamos acostumbrados a diagnosticar y tratar, y las enfermeras están acostumbradas a cuidar, como dice. Cuidar y cuidar, cuidar. Claro, Es cuidar, cuidar y cuidar. Por eso Mire, digo que me doctor. parece que el cuidado, yo me llamo Jorge, ¿no? Y me tuteas, Alicia. Ah, perfecto, muchas gracias. Lo que te quiero Bueno, decir, Jorge, ¿cómo ves mire, cómo ves el cuidado paliativo y la implementación del cuidado paliativo en Rosario y en... yo le voy a hablar de mi experiencia y yo ya soy jubilada, una Ajá, reciente jubilada, también. pero, Yo también. pero mi experiencia en el hospital geriátrico fue formar
la unidad de cuidados paliativos. Estaba entre otros, ¿no? Por supuesto. Estaba como jefa de departamento y formamos, ante nuestro asombro, nosotros fuimos a Buenos Aires a formarnos. Fuimos un grupo interdisciplinar y vinimos con otras ideas de lo que era paliativo. Nosotros creíamos que todo iba a ser cáncer. Íbamos a tener pacientes y la realidad nos dio a que nosotros teníamos pacientes que después de un accidente de tránsito, por ejemplo, necesitaban cuidados paliativos. ¿Cómo lo veo hoy en día cuidados paliativos? Bueno, realmente el cuidado paliativo es en algunos aspectos necesario, totalmente necesario y sobre todo para la tercera edad, pero se da, y se da también en el hospital geriátrico cuando hacemos estadística, en personas que no son de la tercera edad, Claro. que son mucho, y la cronicidad dentro de ese cuidado paliativo hace, por ejemplo, que hemos dado alta a gente que entró en cuidados paliativos y que con buenos cuidados y con un equipo de profesionales, y si los hay en el hospital geriátrico, le digo sinceramente, en ese momento los pacientes pasaban a la parte de cuidados crónicos. Claro. Entonces, ahora, a nivel nación, todavía hay mucho por hacer, porque las unidades son costosas. Las unidades, formar una unidad de cuidados paliativos en donde estén todos los profesionales que se necesitan. Por ejemplo, las TEO. Entonces, por ejemplo, los fisiatras, los psicólogos, realmente una unidad es costosa. Y yo creo que por ahí va en que vamos, pero se ve el cambio, ¿eh? Se ve el A mí me cambio, parece, Alicia, se ve en mi Alicia, profesión la gente que lo quiere hacer. siempre hay que Antes un pensar poco. en la costo efectividad de lo que es, ¿no? A mí me parece que, como vos decís, tiene un costo inicial que puede ser un poco alto, Sí, pero la ventaja que tiene el cuidado paliativo es que el paciente no se interna por complicaciones de forma permanente que se pueden exacto. evitar si está adecuadamente cuidado. Y esto es lo que no se termina de ver. Se ve solamente el gasto inicial, pero no se ve Sí, el beneficio que genera el sí, cuidado paliativo para la persona, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista del sistema de salud. exacto, exacto. Sí, me Sí, parece. totalmente. Y además, Esto sí, de cuidados paliativos, la verdad que yo tengo el placer de tener con Álvaro Saurí un curso para el personal de enfermería en la Universidad de Buenos Aires y la verdad que es importante cómo los colegas están cursando porque tienen intenciones de sumar en esto del cuidado. Pero si nosotros recordamos, la Organización Mundial de la Salud lo define claro, ¿no? Como una exacto, modalidad de asistencia para mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno familia, mientras están teniendo algún problema de enfermedad. Pero algo que me llamó la atención cuando inicié con el curso con Álvaro y con Nidia Flores, es que el ATRA Mundial constató que solo reciben alrededor del 12% de los 60 millones de adultos niños que lo pueden necesitar. Y Y claro, fíjense, y esto que vos decías, Jorge, en Argentina se calcula que uno de cada 10, ¿no? Fíjate qué bajo, ¿no? Esto de poder acceder a este cuidado profesional, competente, que no siempre es final de vida. ¿Por qué? Porque tiene un claro, montón de situaciones como puede ser el dolor, que nos podemos ocupar. Y no siempre es una enfermedad oncológica. claro. Ese no, es el para tema. nada. El punto es que a mí me parece que se confunde la terminalidad de la enfermedad con el cuidado paliativo. Y son dos Mm, cosas que no siempre van de la mano, No porque tiene nada que ver. hay gente que el cuidado paliativo lo necesita para que le traten algo que es tratable. Esto tiene mucho que ver con la propuesta que hay de eutanasia, ¿no? Una ley de Mm, eutanasia. Y yo creo que cada persona tiene derecho a pensar y a decidir de su vida lo que quiere,
pero muchas veces uno se pone a pensar, ¿cuánta gente que hubiera pedido la eutanasia si hubiera tenido un cuidado paliativo adecuado lo hubiera hecho? Sí, Porque, digamos, ¿por qué quiere la eutanasia? Porque no puedo más por el dolor. Pero resulta que por ahí el dolor estuvo maltratado y habiéndole tratado bien el dolor, hubiera tenido una vida plena. Fíjense la importancia que tiene esto que ustedes dicen, porque tiene que ver justamente con la edad, tiene que ver con el dolor, tiene que ver, pero no solamente con la edad, porque esto es lo mismo le pasa a todo el mundo. Y a mí me parece que son cosas que por eso nosotros estamos haciendo ahora un conversatorio sobre el final de la vida, justamente con los paliativistas, para enfatizar el tema de la necesidad del cuidado paliativo. Nosotros lo que insistimos es que a medida que el cuidado curativo empieza a tener menos efecto, ahí mismo hay que empezar con el cuidado paliativo. No es que el cuidado paliativo es le hago el cuidado curativo y si el cuidado curativo no me sirve, ahí recién empiezo, porque me perdí todo el tiempo en que el cuidado curativo se fue achicando y la persona no recibió tratamiento. Alicia, Es biosocial y espiritual. bien, Eso, obvio, ¿cuántas veces eso calma dolores del alma? obvio. Eso es fundamental, por eso es muy importante hasta tener muy bien sacada la foto de este paciente, muy bien, porque si yo sé de qué es lo que profesa como religión, yo voy a poder participar en ese dolor espiritual. Y de alguna manera, ¿cuántas veces acercamos el sacerdote, por decir un católico, pero el sacerdote y ese dolor espiritual cede? Y no quiere decir que se va a morir, No, tal sino cual. que justamente A mí me gusta porque, mucho un filósofo francés que se llama Comte Sponville, que tiene un librito que se llama La espiritualidad del ateo. Y una de las cosas que dice es, ¿quién puede estar en contra de las enseñanzas de Jesús, independientemente de la religión? Entonces, esto que vos decís de la espiritualidad es el acompañamiento espiritual. Y el acompañamiento espiritual se lo puede hacer un rabino a un católico exacto, musulmán, un musulmán a un rabino. Es algo que hay que tener en cuenta porque el acompañamiento espiritual es acompañar. sí, exactamente. Bueno, dentro de las otras cosas que me he propuesto participar con ustedes, es que en Rosario existe la Sociedad de Geriatría y que ha hecho su primer congreso el año pasado y vamos por el segundo congreso. Bueno, aquí también realmente se trabaja para justamente esto, prevenir, prevenir y prevenir. Y sobre todo, para que aquellos profesionales que a veces no están en la lista de importancia, pero que trabajan realmente con tercera edad, que puedan venir y exponer y dar las investigaciones, tener conocimiento de las investigaciones, porque la verdad es que en enfermería todavía la publicación nos, es una cosa que eh, nos falta. Hacemos investigaciones, pero nos falta publicar, no hay demasiadas publicaciones. Entonces, bueno, también estamos haciendo esto, tratar de que la red de SAM sea facilitadora de todo esto. En los policlínicos PAMI 1 y PAMI 2, justamente, también yo trabajé en el policlínico PAMI 2, 18 años. Eh, mi historia dentro de la institución era maravillosa porque era una enfermera raza y eso me llenaba y descargaba energías. La gestión, se puede hacer gestión desde al lado del paciente, no se necesita ser jefa de departamento para hacer gestión. Los cuidados, justamente al lado del paciente se puede hacer una planificación mucho más rica que desde el asiento de un escritorio, ¿no? Así que bueno, también eso. Y lo más importante que recuerdo del PAMI es los jubilados, el impulso de ellos mismos para conseguir cosas.
Me parece que es un grupo de gente que reclama, que trata de superar obstáculos. Es un grupo de gente que siempre hay algo que tienen que seguir reclamando, pero que son muy, pero muy emprendedores, saben cuáles son sus derechos, Obvio. cosa que no pasa en otros grupos. También me tomo el atrevimiento de haber hecho una conclusión. Crear un nuevo futuro requiere dejar aspectos del pasado y concentrarnos en el contexto de la práctica actual, a menos que cambiemos nuestras bases filosóficas hacia la ponderación, nosotros y de nuestras comunidades. En la búsqueda de la salud para todos, los cambios que requerimos no serán posibles si no estamos juntos. Tenemos que aprender a arriesgarnos, agrandar nuestro horizonte. Es indispensable un abordaje multidisciplinar, de diálogo, de colaboración entre las disciplinas para crear redes como esta, redes de trabajo, de asociación, que nos permitan enriquecernos mutuamente. Nosotros, nuestras capacidades como profesionales y lograr el modelo de práctica más acorde con las necesidades de salud de nuestras poblaciones. El reto es formar trabajadores flexibles, cuya principal atributo sea mantener e incrementar su capacidad de aprender, críticos, autocríticos, permanentes, insatisfechos con la calidad, con la cobertura, con la accesibilidad y la eficacia de los servicios que brindamos, democráticos, con responsabilidad social, con el reconocimiento de la custodia que nos han dado, cooperativos, capaces de trabajar con equipos interdisciplinados, liderando, líderes flexibles, de rotación, función de problemas frente a participativos en la vocación del protagonismo y el liderazgo. Otro reto es la enfermería. Educación de la enfermería, reubicarlo en los lugares de la práctica, de la enseñanza, ¿sabe qué? Donde la gente vive, teniendo en cuenta que es vital para el desarrollo de los nuevos paradigmas, porque tenemos que empezar a enseñar también a nuestra tercera edad las nuevas tecnologías que Tal lo cual. han sobrepasado. Las nuevas tecnologías, vemos las colas de gente que no puede hacer un trámite porque todo es tecnológico, porque no tiene... Disculpa, Sí, estamos en perdón. horario y yo no quiero no dejar de agradecerles a ambas la participación en el Foro de Desarrollo de la Ciencia junto con Jorge. Y bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Nunca es tarde para aprender a cuidarse, ¿no? Pero el envejecer es un privilegio que nos merecemos Sí, vivir dignamente. Y como digo, envejecer saludablemente es mucho más que sumar años a la vida, ¿no? Es sumar vida a los años. Así que nada, Jorge, te doy la palabra para Eso le hacer el decía, cierre. eso le decía Lincoln, ¿no? Sí, yo Sí, sí. comparto plenamente todo. La verdad que es un placer escucharlas. Me parece que esto tiene que seguir sosteniéndose y me parece que podemos hacer alguna cosa en conjunto. Yo tengo muchos conocidos en SAG, en la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, porque tenemos mucha participación por mi función en trauma, digamos, con la fundación hemos presentado muchas cosas de los adultos mayores relacionadas con el trauma, así que me parece que hay mucho camino por delante y la verdad que sería muy bueno que siguiéramos en este emprendimiento conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos. Digo nuestros adultos, ni siquiera adultos mayores, porque son adultos, ya somos parte de ese grupo. Así que muchas gracias Alicia, gracias Cecilia, como siempre a vos, María Rosa, muchas gracias. Así que nos vemos la Muchísimas próxima. gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao, Igualmente. chao. Gracias, gracias, gracias. Buen fin de semana para todos. Igualmente para Gracias. ustedes.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?